gracias sublimes. Perfecto. Comenzando entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión. Me gusta mucho eso de pensar, de parar y decir, a ver, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y hemos escuchado, ¿cierto? En la televisión, en las noticias, en Facebook o en Instagram, que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos no muy buenos, tiempos que son duros. Yo creo que todos en la noticia hemos escuchado eso, ¿cierto? Que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de cambio, quizás más adelante, en unos años más, o en un tiempo más, luego que pase esta pandemia, ya no vamos a ser los mismos. No sé si han escuchado eso, que son tiempos de tristeza, ¿cierto? Gente ha muerto, hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares. Es decir, han sido tiempos complejos, tiempos de tristeza, tiempos de reflexión, tiempos de pensar, pucha, ¿qué pasa? Tiempos de estrés, quizá en algunos lugares, tanto en la familia, tiempos de estrés a lo mejor en el colegio, porque ahora se hacen las cosas más virtual. Ha sido un tiempo raro, un tiempo como de cambio. Yo creo que nadie estaba preparado para pasar por todo lo que estamos pasando en estos tiempos de estrés, en estos tiempos a lo mejor de más cercanía en la casa. Quizás se han generado ciertos roces con la esposa, con los hijos, entre familiares, ¿cierto? Algunos lloran, otros ríen, otros se alegran, ¿cierto? Y otros se entristecen. En esa situación estamos hoy en día. Y para un cristiano que ve las cosas diferentes, porque entendemos que tenemos un Dios que todo lo puede, ¿cierto? Tenemos un Dios que es maravilloso, que su amor es tan grande, como lo cantamos a veces, es tan alto que no podemos salir de él, es tan bajo que no podemos ir por debajo, o es tan ancho que no podemos salir de él. Pero yo le pregunto, ¿usted se ha sentido así? ¿Ha sentido que este tiempo a lo mejor en usted ha salido ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de desapego con nuestros familiares? Yo le pregunto, ¿qué tiempo está viviendo usted en esta hora? ¿Qué cosas usted ha aprendido de este tiempo? ¿Qué le ha enseñado este tiempo? El cristiano tiene la capacidad de poder ver una fortaleza donde hay una debilidad. Donde todos ven una debilidad, el cristiano tiene la capacidad de ver una fortaleza. El cristiano tiene la capacidad de ver una oportunidad cuando está todo en amenaza. Ojo con eso, si lo quiere apuntar ahí, si lo quiere anotar. El cristiano tiene la capacidad de ver una oportunidad donde todos ven una amenaza. Eso es importante, anótelo. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿qué le ha enseñado este tiempo? ¿Podremos decir y apropiarnos de ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O quizás en estos tiempos de amargura, de estrés, solamente nos hemos dedicado a reclamar, de sentirnos mal. ¿Hemos estado confiados en Él? O sea, ¿podemos estar tranquilos de que Él ya venció al mundo? Yo le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque a veces vivimos el día a día tan rápido que no nos detenemos a pensar y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que suceder estas situaciones? Y déjeme decirle, mi amado hermano, mi amado líder, mi amado pastor, que a lo largo de la historia de la humanidad se han vivido situaciones similares, incluso peores. Se han vivido terremotos, se han vivido huracanes, se han vivido guerras que han traído muertes, se ha vivido pestes, se ha vivido plagas, tsunamis en algunos lugares, hambrunas, pandemias, entre otras muchas cosas. Y si usted se va a la palabra, si digamos empezamos a estudiar la historia de la palabra, nos damos cuenta que también ellos pasaron situaciones como similares. Es decir, a ver, ¿cómo eso, Maxi? No entiendo. A ver, explícame. Sí, si uno empieza a leer, empieza a estudiar, digamos, la palabra, nos vamos dando cuenta que hay elementos que se repiten, ¿cierto? Podemos encontrar a lo mejor
cosas similares donde personajes de la Biblia o personas que vivieron situaciones perecieron y sintieron quizás lo que usted está sintiendo en estos momentos de pandemia. Imagínese, por ejemplo, ¿cómo sería para Noé hacer un arca sabiendo que no había lluvia? Es decir, todos le decían, oye, tú eres loco. ¿Cómo sería para Abraham que el Señor le dijera, tienes que dejar tu casa, tu parentela y ándate a la tierra que yo te voy a que te prometí? O sea, ellos vivieron situaciones muy, muy similares a la que hoy en día nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? El problema es que a veces no leemos mucho la palabra. Ese fue Vicente, por si lo escucharon. El problema es que a veces no escudriñamos la palabra, solamente la leímos devocionalmente, que no está mal, está bien, pero solamente nos quedamos ahí y no escudriñamos. Y el problema quizás es que no solo no escudriñamos la palabra, sino que tampoco la estudiamos. Entonces este es un llamado de atención, con todo el amor del Señor que usted se merece, con todo el cariño y el respeto que usted se merece. Pero necesitamos un poco más de Cristo, un poco más de palabra, un poco de ese pan de vida en nosotros. Necesitamos, en estos tiempos donde toda la gente ve problemas, donde toda la gente ve caos, donde toda la gente ve tinieblas, ok, alto, un momento, hay una luz que echa fuera las tinieblas, que hace retroceder las tinieblas según el libro de Génesis. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos hoy en día? Ya, nuestro Padre nos ha dado todas las herramientas para que nosotros, los seres humanos, sus hijos, podamos hacer frente a estas situaciones. Ya, en estos tiempos complejos, a lo mejor uno quisiera, no sé, quisiera decir ciertas cosas, pero oye, quizás la tecnología no se puede. Hermanos, hay formas. Y yo quiero llevarlo a usted a reflexionar en 3 puntos. Y si los quiere apuntar, si los quiere anotar, mucho mejor. La mente a veces es un poco frágil y se nos olvidan ciertos elementos. Pues si le pregunto a lo mejor qué predicó el pastor hace 5 domingos atrás, no nos vamos a acordar, probablemente. Pero cuando uno anota, cuando uno registra, usted va aquí, mira, esto dijo el hermano, esto dijo el pastor. Entonces es más fácil acordarnos, recordarnos de la palabra. 1. Cambios. El primer punto con el que vamos a estudiar o reflexionar es cambios. Y usted dirá, cambios, ¿qué es lo que es eso? Cambios. Todos hemos escuchado, ¿qué es lo que es cambio? No entiendo. Bueno, cambio tiene que ver, según la RAE, con una acción, con un efecto de cambiar. En el fondo, es reemplazar una cosa por otra. Eso es cambio, perdón. Eso es cambio. Reemplazar una cosa por otra. Cambios. Y ese cambio te lleva a una acción. Y esa acción te lleva a una actitud. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo. Noé construye un arca, ¿cierto? En el libro de Génesis 7. Abraham, el Señor le dice, ve y deja tu tierra y tu parentela y ándate de tu casa al lugar o a la tierra que yo te mostraré. ¿Cierto? Según el Génesis 12. Si vemos estas dos historias, ¿qué es lo que hay en común? Cambios. Ambas personas vivieron cambios. Nosotros no estamos ajenos a eso, por algo está la palabra, porque eso es un ejemplo para, digamos, nosotros seguir, es como el modelo. Y ellos vivieron cambios. O sea, nosotros no estamos ajenos a cambios. Y en estos tiempos, donde todo repentinamente cambió, no nos podemos sorprender, porque la palabra ya nos venía hablando de que vamos a sufrir cambios, donde se van a reemplazar una cosa por otra. ¿Ya? El asunto es que para hacer frente a todos los cambios necesitamos desarrollar una habilidad. Y esa habilidad se llama resiliencia. Para los que estudian psicología, no sé si hay alguna persona aquí que estudia psicología, hay una palabra que se llama resiliencia. ¿Ya? Y usted dirá, ¿qué es lo que es esa cuestión? Porque al principio yo tampoco cachaba.
Bueno, resiliencia tiene que ver con sobreponerse, ¿ya? Resiliencia tiene que ver con sobreponerse o superar una situación compleja o traumática. Vuelvo a decir, el primer punto era cambios, ¿cierto? Segundo punto era resiliencia, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que era la resiliencia? Es sobreponerse o superar ciertas circunstancias adversas, no sé cómo usted quiera llamarle, o complejas, pero es algo súper duro, como lo que estamos viviendo ahora. Quizás las situaciones que nos tocan vivir, yo conozco testimonios de personas que han tenido una vida bastante sufrida, bastante triste, pero es increíble ver la diferencia entre una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios en las situaciones que le suceden. Por lo general, digo, las personas que no creen en el Señor, o que creen pero así a media, como que ya ahí nomás, tienden a ser personas frustradas, o tienden a ser personas amargadas, es decir, como que les cuesta sobreponerse a las situaciones que les pasan. Pero las personas que realmente conocen al Señor, dicen, ah, ok, aunque no tenga nada, Señor, te tengo a ti, es suficiente. Entonces, la resiliencia es justamente eso. Y eso es lo que quiere provocar el Señor en esta hora. Y usted me dirá, ya, pero hermano Maxi, esa palabra resiliencia no sale en la Biblia. No, efectivamente no sale. Pero hay muchas historias que no hablan de resiliencia. Por ejemplo, la de José. Todos conocemos, imagino que sí, la historia de José. Este muchacho, ¿cierto? Que tenía una túnica de color, era prácticamente, entre comillas, el preferido del padre, ¿cierto? Y que sus hermanos van y lo venden, ¿cierto? Lo traicionan. Imagínese cómo se sentiría José, pongamos un rato en la parada de José. ¿Cómo se sentiría usted siendo José? Que tu hermano, en el fondo, al venderte te están diciendo, muérete. Yo creo que no tuvieron las agallas para matarlo, pero en el fondo, cuando lo vendieron, le dijeron, oye, no te queremos, muérete. Eso en el fondo le dijeron. ¿Cómo se sintió José en ese minuto? ¿Cómo se sintió José cuando fue discriminado o eh, cuando hablaron mal de él? Porque la esposa digamos, de su líder le dice que estaba, que estaba, que lo había eh, traicionado, entre comillas, porque se quería involucrar con la esposa. ¿Cómo se sintió José cuando cayó a la cárcel por esa situación? ¿Cómo se sentiría usted? O sea, es una situación totalmente injusta, ¿cierto? Pero José fue fuerte y José fue tan fuerte que tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos. Tuvo la capacidad de sobreponerse a esa situación compleja que le sucedió. Eso es resiliencia, mi hermano. Y eso es lo que el Señor quiere provocar en usted. Resiliencia. Pero sin resiliencia no hay cambios. Porque cuando hay cambios, empezamos a hacer cosas distintas. Y al empezar a hacer cosas distintas vienen problemas distintos. Y es así. Y el Señor quiere trabajar con nosotros en esa área por algo. No solamente el Señor nos envía situaciones complejas porque sí. No solamente el Señor nos envía situaciones que nos hacen quizás sentir cierto dolor porque sí. Una vez escuché un pastor que estaba dando una reflexión sobre una canción. ¿Ustedes conocen esa canción? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, ¿cierto? El pastor hizo la siguiente reflexión. Dijo, hermano, ¿usted sabe lo que le está pidiendo al Señor? Y los hermanos quedaron, sí, quebrántame, moldéame. En el fondo lo que le estaba pidiendo al Señor es quebrantar, quiere decir, rómpeme, envíame pruebas, envíame situaciones complejas. ¿Y qué pasa? Que cuando el Señor envía esas situaciones, porque uno la cantó, porque uno se lo pidió, por eso es importante los tiempos de alabanza, y valórelos, y vienen situaciones complejas y dice, oye, pero Señor, ¿por qué me está mandando esto? Bueno, ¿se imagina si el Señor nos tomara la palabra en varias situaciones o en varias cosas que nosotros le hemos dicho
Uh, pero la misericordia y el amor del Señor es tremendo. Entonces José nos muestra eso, la resiliencia que él tuvo al ver a sus hermanos, a la gente que lo traicionó. ¡Wow! Yo digo, Señor, yo no podría. Es difícil perdonar a alguien que te traicionó. Y que no solamente una persona cualquiera, es tu hermano, es tu sangre, es tu gente. Una traición duele mucho. La resiliencia es una habilidad que se desarrolla. No se nace con esto, sino que se va desarrollando en el día a día. ¿Ya? Mire, aquí les voy a leer algo. Mire, se puede ignorar, pero no la puede sacar. Está ahí, es de uno, si uno la desarrolla. No se puede compartir, es algo que tenemos que vivir. Es algo, la resiliencia no es algo que uno puede como compartir en un tema, en una reflexión. No, es algo que se vive. Se imagina a José, la misma, tomando como ejemplo José, se imagina a José en esta situación, ya, dando una cátedra de la resiliencia, ya saquen sus cuadernos. No, José la vivió en carne propia. José estuvo en la cárcel. José fue juzgado injustamente. Resiliencia, hermano. Y mire lo que dice la psicología. La psicología dice que esta habilidad es, digamos, se puede desarrollar, pero recomendablemente por una ayuda. Es decir, una persona que lo ayude. A mí me hizo clic porque mi cuñada estudia psicología y me dijo, Maxi, la resiliencia se puede ejecutar o se puede trabajar con una ayuda. Yo dije, wow, wow, Señor, todo calza, todo, Señor, tiene su orden. Y gracias a estos elementos que descubre la psicología, porque digo, ¿quién es la ayuda? El Señor no habla de dos ayudas, la Biblia no habla de dos grandes ayudas. Una está en el Génesis y otra la da o la dice o la dicta Jesús. La primera ayuda para sus esposos la tiene al lado, en el Génesis. Así que si la tiene ahí, le puede dar un abrazo, un besito, dígale gracias, muchas gracias por ser mi ayuda. Resiliencia. Y otra ayuda la da Jesús y la deja Jesús en nosotros. Se llama Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Yo le invito, si alguien puede abrir su micrófono y leer Juan 14, 26, 27. Yo sé que este es un texto muy conocido, pero es maravilloso y tenemos que recordarlo y tenemos que citarlo en esta hora. El primero ya lo sabemos, Génesis, ¿cierto? Génesis 2, cuando el Señor le da a la ayuda idónea a, digamos, al hombre, ¿cierto? Así que si a alguien le cedo la palabra, que pueda abrir su micrófono y pueda leer el texto. Juan 14, 26, 27. ¿Qué dice? El que quiera, no se peleen. Amén. Ah, pues, gloria a Dios por eso. Vamos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. La paz es el Espíritu Santo que le va a traer esa paz. Hermano, ¿se acuerda que habíamos hablado y habíamos hecho una reflexión al comienzo y decíamos, pucha, todos hablan de que está mal la cosa, de que está mala la economía, de que pucha aquí, pucha allá, pero el Señor te dice otra cosa. O sea, por eso le digo que a veces no solamente basta con leer un trocito de la palabra día a día, sino que hay que leerla y hay que escudriñarla y hay que estudiarla y atesorarla en el corazón. Porque cuando vengan estos tiempos vamos a entender de que el Señor es el que da la paz, es el Espíritu Santo, ese ayudador. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda a lograr la resiliencia, esa habilidad de sobreponerse a las situaciones complejas. Hasta ahí bien, ¿cierto? No he dicho ninguna herejía, pastor, ¿no? ¿Estamos bien? Ya, bacán, gloria a Dios. Entonces, el tercer punto que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos. El primero era cambios, ¿cierto? El segundo,
era resiliencia. El tercero es desafíos. Desafíos, lo vuelvo a decir. Desafío es esa situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Eso es desafío, según la RAE. Desafío. El primer punto era cambios. El segundo punto era resiliencia. Tercer punto, desafíos. Hermanos, si queremos tomar desafíos en el Señor, debemos estar dispuestos a los cambios. Debemos estar dispuestos a trabajar la resiliencia, a trabajar esa habilidad. José estuvo dispuesto. José tuvo que asumir ese cambio, lamentablemente, porque sus hermanos lo vendieron. ¿Cierto? Él tuvo que asumir ese cambio. Pero ese cambio generó en él resiliencia, esa habilidad de sobreponerse. ¿Para qué? Para enfrentar un desafío. ¿Cuál era el desafío? El desafío era que después iba a tener que administrar, y en el fondo era como que iba a estar en la élite de la presidencia, y iba a tener que administrar los recursos, ¿cierto? A través de los sueños que el Señor le había dado. Entonces, luego que el Señor trabaje en nosotros los cambios y la resiliencia, van a venir los desafíos, mi hermano. Así que en este tiempo donde usted a lo mejor ha escuchado o ha sentido, porque es válido, somos seres humanos, somos personas, en que la situación no está bien, pídale al Señor, Señor, trabaja en mí la resiliencia en estos tiempos de cambio, porque yo sé que tus desafíos que vienen son gloriosos. Yo lo creo, mi querido hermano. Los desafíos del Señor son gloriosos, pero para tomar desafíos debemos trabajar en eso, debemos trabajar en nuestro carácter. La resiliencia trabaja el carácter. Trabaja eso que a lo mejor en una determinada situación uno dice, pucha, ¿lo hago o no lo hago? El carácter dice, hey, no lo hagas. Porque el carácter es determinante. Amén. ¿Hasta ahí bien, cierto? Desafíos. Ahora, ¿pero no será más complejo tomar desafíos sin cambios, sin resiliencia? Lógicamente, cuando uno toma desafíos sin entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, vamos a andar como el pueblo de Israel, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Pero cuando el Señor pone esa convicción en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser, es cuando esos desafíos tienen un objetivo, tienen un fin. Ahí empiezas a descubrir o empezamos a descubrir, wow, el Señor realmente me tenía para esto, no tenía, porque a veces nos sentamos, nos vamos al culto, nos congregamos, que lógicamente yo por lo menos lo echo de menos ahí estrechar la mano a mi hermano, de compartir, pero a veces solamente nos transformamos en personas que van a calentar banca. No sé si han escuchado eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son los desafíos que el Señor tiene para nosotros. Porque andamos para allá, para acá, a veces la emoción, falta de convicción, no nos deja entender cuál es mi fin, cuál es el objetivo. Cambios, mi hermano. Trabaje la resiliencia, pídale al Señor, Señor, trabaja eso en mí. Cámbiame, muéveme. ¿Para qué? Para poder tomar los desafíos del Señor. Moisés tuvo que ser preparado primero para poder guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cómo, Maxi, eso? Mi querido hermano, Moisés fue preparado por los mejores. ¿Por qué? Por el hecho de vivir en el palacio. Fue preparado por los mejores. Moisés sabía y conocía todas las situaciones, digamos, que vivió el pueblo de Israel. Por algo el Señor puso a Moisés como líder. Porque él era una persona preparada. Porque él ya había pasado tiempos de cambio, ya había pasado tiempos de estudio, tiempos de resiliencia, ya había practicado esa habilidad. El Señor no te va a dar desafíos si tú no estás preparado. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, primero los preparó. Y después que los preparó, aunque los discípulos no cachaban ni una, pero después vemos a un Marco distinto. Si empezamos a leer la epístola, el Pedro con el cual Jesús habló en el comienzo no es el mismo Pedro que habla después en la epístola. Amados míos, hijitos míos, ¿cuándo si Pedro era temperamental, era una persona súper inmadura? Pero el Señor
te va a dar desafíos y tú te tienes que agarrar de esos desafíos estando dispuesto a cambiar, estando dispuesto a que el Señor trabaje en ti, en que trabaje la resiliencia. ¿Sí? ¿Bien ahí? El apóstol Pablo fue enseñado por los mejores, tuvo los pies de Gamaliel. O sea, el Gamaliel era el fariseo más capo de la época. Era el mejor. ¿Y por qué el Señor no escogió a lo mejor a un Pedro, no escogió a lo mejor a un Lucas, no sé? No, a un Saulo de Tarso. Porque el compadre, perdón, porque el hermano era el mejor de su talla. Y él perseguía a los cristianos, pero ¿qué pasó? Hubo un cambio. El Señor lo dejó mirando 160 grados por otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor le dio un desafío. Y si usted se pone a estudiar o ver la palabra, las mayores epístolas del Nuevo Testamento son de él. Son del apóstol Pablo. Porque él tomó el desafío. Él tomó lo que Dios tenía preparado para él. Entonces, como para ya ir cerrando el tema, como conclusión, porque ya vamos para los 40 minutos, perdón, mi querido. Yo le quiero hacer preguntas que a lo mejor nos van a hacer reflexionar, en base a lo que hemos estudiado, en base a lo que hemos aprendido, quizás todos juntos aquí. ¿Por qué es necesario padecer dolor? La primera pregunta que yo le quiero hacer. ¿Por qué es necesario padecer dolor? ¿Por qué tenemos que padecer dolor? Mi hermano, si usted ve la palabra, todos padecieron dolores. Y de hecho, en los tiempos de Baal y de los tiempos, digamos, donde el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, hermano, los pueblos vecinos hacían cosas tremendas, cosas aberrantes, sacrificaban bebés, hacían cosas malísimas. Entonces, ¿por qué es necesario que la persona, que el cristiano, pase o padezca dolor? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué debemos cambiar? ¿Qué herramientas usaron estas personas o personajes de la Biblia? ¿Serán las mismas que tenemos disponibles hoy en día? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos hermanos? Hermanos, tenemos las mismas herramientas, las mismas oportunidades que tuvieron estas personas de la palabra. Las mismas, pero todas oraban, leían la palabra y se arrepentían de sus pecados y ayunaban. ¿Esa herramienta usted la practica? ¿Esa herramienta usted la usa? ¿Esa herramienta digo, ya esta herramienta es mía, la voy a usar, la voy a ejecutar? Esas son las herramientas que usaban y son herramientas que tenemos hoy en día, en el siglo XXI, con una tecnología tremenda, impensada en esos tiempos, en los tiempos, digamos, de la Biblia. Y hoy las tenemos ahí. Y a veces no las usamos. Y a veces nos dejamos llevar por el día a día, por lo que dice la prensa, por lo que dice la gente, y caemos en desesperación y caemos en esta situación que genera algo en nosotros, genera dolor. Bueno, ¿y no dice la palabra que todas las cosas nos van a ayudar para bien? Si el cristiano no tuviera que sufrir, tendríamos que sacar esos textos de la Biblia. Bueno, ¿no era que todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece? El problema, hermanos, es lo que habíamos hablado al comienzo del asunto. Nos falta escudriñar, nos falta leer, nos falta estudiar, nos falta memorizar palabras, nos falta memorizar Cristo, nos falta comer, degustar Cristo en nuestra vida. Nehemías, les doy ejemplo de los hermanos de la Biblia. Nehemías tenía un gran desafío. ¿Cuál era ese desafío? Nehemías, está hablando de Nehemías. Reconstruir las murallas de Jerusalén. Si usted se va al libro de Nehemías, en el capítulo 9, si no me equivoco, usted va a encontrar las herramientas que utilizaron ellos. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ellos ayunaron, ellos oraron, ellos se arrepintieron de sus pecados, adoraron y leyeron
en ese tiempo era la Torá, la palabra. Eso hicieron ellos. ¿No serán, curiosamente, las mismas herramientas que hoy tenemos disponibles? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué nos achacamos? Tenemos que entender que estos tiempos son de cambio. Tenemos que entender que estos tiempos es para trabajar la resiliencia, porque el Señor nos va a dar ¿qué? Desafíos. Desafíos gloriosos. Les voy a leer un poco de la conclusión que yo llegué personalmente. En este tiempo, estemos con una actitud de cambio. Sobrepongámonos a las situaciones que nos toque vivir. Aferrémonos más al Señor. No tan solo desde una forma, de una perspectiva venérica, sino que de una actitud del corazón, que se viva, que se practique. Con mi hijo, con mi hermano, con mi señora. Que esos frutos de Gálatas florezcan en estos tiempos. Quizá yo he escuchado familias, amigos cercanos, en que dicen, ya sé que ya no aguanto estar con mi esposa. No, sé que ya no aguanto a mi hijo. No. Hermano, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué dice la palabra? Nos falta más de Cristo, nos falta degustar, comer Cristo en nuestra vida. La palabra, ese pan. Para que el Señor nos dé desafíos, para que emprendamos desafíos. Yo quiero emprender desafíos en el Señor. Es maravilloso cuando el Señor está en medio, es maravilloso. ¿Por qué? Porque a pesar de que Noé pasó distintas circunstancias, distintas cosas, a lo mejor problemas, ¿dónde queda el arca? Arriba, en lo más alto. El Señor siempre te va a dejar en lo más alto, espiritualmente hablando. El Señor siempre te va a dejar arriba. Nunca te va a dejar abajo, mi querido hermano. Y yo quisiera compartir una alabanza, si es que me lo permite, con usted. Y es un poquito antigua, no sé, me gustan un poquito las canciones antiguas. Pero habla un poquito de lo que le vamos a pedir ahora al Señor. Que nos haga un renuevo. Que nos haga cambiar de cierta manera. Así que si usted puede cerrar sus ojitos o como se sienta más cómodo y poder conversar con el Señor. Y podamos decirle al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo le invito a que pueda cantar conmigo esta alabanza. Y dice, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Le doy muchas gracias al Señor por poder compartir con ustedes. Espero que este granito de arena les sirva. A mí me ha servido mucho. Hemos vivido situaciones complejas últimamente con mi esposita, pero el Señor siempre nos fortalece. Amén. Así que gracias, mi amado Toñito, por darme el privilegio, a los pastores nuevamente, por darme el honor de poder compartir con ustedes. Amén.